Ya mencioné de que el Espíritu Santo no fue enviado para dar testimonio de sí mismo, sino que ha sido enviado para dar testimonio de Cristo y conducirnos a Cristo. Pienso que el concepto ha quedado claro. ¿De dónde nace todo este desajuste o todo esto que pretende desajustar lo que es la doctrina? Bueno, una de las cosas en donde esto tiene origen es en lo que es el llamado movimiento carismático. El movimiento carismático es un movimiento que se lo pretende asociar a lo que es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en los primeros discípulos, cuando estaban reunidos los 120. Dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y bueno, que ellos comenzaron a manifestar lo que son las manifestaciones del Espíritu. Ahora, mucho tiempo después surge un movimiento que actualmente se le conoce como movimiento carismático, que es un movimiento que se pone énfasis en lo que son las manifestaciones sobrenaturales. Muchas de estas manifestaciones no tienen nada de sobrenatural, sino que son generadas por la misma persona. O sea, la misma persona se autosugestiona como para poder introducirse en lo que es ese mundo sobrenatural. No entendiendo que muchas veces estas mañas o estas mímicas que la gente adopta, lo que hacen es abrir puertas a los mismos demonios para que los demonios tomen posesión de las personas o los demonios se manifiesten en las personas. Y cuando la persona que no tiene discernimiento ve todo esto, lo asocia con lo que es una manifestación del Espíritu. Ahora, hay que tener cuidado porque quizás uno se apresure y juzgue mal. También tengamos cuidado con eso. Si usted no está preparado para jugar esas situaciones, tenga cuidado. Ahora, el movimiento carismático, ¿por qué tiene cabida el movimiento carismático? Bueno, porque la iglesia, o lo que es la institución, no me refiero al cuerpo de Cristo, aunque muchas veces estas tendencias afectan a lo que es el núcleo, a lo que es el Israel de Dios. Muchas veces esto nació por una necesidad de la gente de querer ver maravillas y cosas. Porque a la gente se le daba doctrina, o sea, venían de una doctrina pacata en donde a la gente se le enseñaba de que tenían que ser buenos ciudadanos y buenas personas porque si no, lo contrario, se iban a quemar en el infierno. Y no había vida en lo que era esa enseñanza, porque era una enseñanza que no estaba asociada a lo que es la enseñanza apostólica. Y tenemos el caso de que cuando Lutero sale de lo que es Roma y las instituciones se multiplican y comienzan a formarse doctrinas híbridas que tienen tendencias en común, pero disasociadas entre sí. Y uno de ellos fue la iglesia, lo que se conoce como la iglesia bautista. La iglesia bautista, si bien es una iglesia que quizás tenga un testimonio civil bueno, es una iglesia, estoy hablando de la iglesia bautista en lo que es el núcleo duro de lo que es la iglesia bautista. Porque es una iglesia trinitaria, entonces, y no me quería adelantar a eso, pero al ser una iglesia trinitaria está hablando o está dando testimonio de que es una iglesia que está conectada con la iglesia romana. El tema de la iglesia bautista es lo que hizo, es una iglesia romana pero maquillada. Lo que se hizo fue sacar lo que es los íconos, lo que es toda esa santería, toda esa idolatría romana en donde se adoran muertos, pero pasaron a tener una doctrina de muertos también. Porque como dije anteriormente, si viene una institución que tenía buen testimonio civil,
no había vida en lo que es esa enseñanza. Ahora, llega un momento donde un grupo de gente vio lo que eran los hechos de los apóstoles, lo que hacían los apóstoles, y esta gente dijo, bueno, pero aquí algo está faltando. ¿Y dónde están las manifestaciones espirituales? Entonces, hay un grupo que se separa de lo que es esta iglesia reformada, y de paso le digo que la iglesia no pasa por ninguna reforma. Sí, la iglesia puede, cuando digo iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. Sí, la iglesia puede pasar por una restauración, pero no por una reforma, porque si estamos hablando de reforma, quiere decir dar nueva forma. La iglesia no tiene que ser reformada, porque no tiene por qué pasar por ninguna reforma. Sí se puede reformar algo que está errado, y se le da nueva forma, y sigue estando errado. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia romana? Se tomó eso, se le dio nueva forma, se dividió, se fraccionó en distintos sectores, y eso se presentó como una nueva luz al mundo, dando testimonio por sus obras de que son parte de la misma masa. Ahora, se separa un grupo de lo que es esta iglesia reformada y dicen, bueno, pero aquí algo está faltando, son las manifestaciones espirituales. Entonces nace lo que es la iglesia carismática. Y si bien la iglesia carismática tiene cierto origen en lo que es la iglesia, una iglesia o las iglesias, algunas ciertas iglesias de Inglaterra, esto tuvo auge en lo que es los Estados Unidos. Y todos estos movimientos carismáticos nacen en lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos es una nación que se presta para el show, es una nación que se presta para lo que es el comercio, y se pretendió tomar el Evangelio y hacer comercio con el Evangelio. Entonces, cuando la gente de afuera ve esto, que es algo novedoso, porque se ve que la gente comienza a hablar en lo que son las supuestas lenguas, y bueno, tantas manifestaciones que rayan en lo ridículo, porque se comenzó a ver a gente ladrando como perros y revolcándose en el piso, y entiendo de que una persona cuando se le expulsa un demonio puede presentar ese tipo de manifestaciones en donde el individuo quizás tenga esas actitudes raras donde se comporta como un animal. Y bueno, cuando el demonio es expulsado, echa espumarajos y lo hace de una forma no gustosa, ¿no?, de lo que está sucediendo. Pero el movimiento carismático comienza a tener auge en los Estados Unidos y luego se disemina por lo que es América, las otras secciones de América. Y después esto desencadenó en lo que es el movimiento llamado del Evangelio de la Prosperidad. Y ahora, actualmente, lo que estamos viendo son exorcistas ambulantes en las calles, en donde son hijos de estos ministerios. Porque estos ministerios carismáticos, en donde sacan el nombre de Jesús y colocan la palabra Espíritu Santo, claro, la gente no sospecha. Porque si el Espíritu Santo es Dios, hablando del trinitarismo, entonces esto no engendra sospechas en la gente, no genera sospechas en la gente. Entonces, muy sutilmente vemos que estos ministerios carismáticos, en donde básicamente descansaban en lo que es una institución, actualmente son manifestados por una especie de libertarios que andan por las calles ambulando, buscando víctimas para a su vez utilizarlas para engañar al resto de la gente. Entonces vemos que estos ministerios engendran en sí o dan lugar a pequeños reflejos de estos ministerios. Y vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nos conduce a Cristo, nos lleva a Cristo y nos da testimonio de Cristo y nos enseña de Cristo. El Espíritu Santo no vino a colocarse en el trono. Y esto nace de lo que es el trinitarismo, otro invento romano. Bueno, hablando de lo que es el trinitarismo. El trinitarismo es una doctrina que
que viene de Roma. ¿Por qué nace el trinitarismo? Bueno, el trinitarismo nace de no entender la Escritura, en donde el trinitarismo le enseña a la gente de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por lo tanto, esto conduce o esto da lugar a otros tipos de creencia en cuanto a, o otro tipo de desviaciones en cuanto a lo que es la fe. Tenemos un episodio en el libro Los Hechos en donde da testimonio y dice: y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé a la obra que los he llamado. Ahora, uno cuando escucha esto, uno dice, bueno, pero y dijo el Espíritu Santo, ¿cómo debo entender esto? ¿Qué es? ¿Que de repente se escuchó una voz que habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé? No. Lo que sucedió en ese lugar es que uno de los creyentes que estaba en ese lugar dijo por el Espíritu, apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces los apóstoles, que son cimiento y columna, y cuando digo cimiento no estoy diciendo que el cimiento no sea Cristo, entienda lo que quiero decir. Los apóstoles discernían bien entre lo que es la voz del Espíritu y la voz del hombre. Si usted observa unos pasajes anteriormente, cuando Herodes hablaba, dice que Herodes arengaba a la multitud y la multitud dijo, voz de Dios y no voz de hombre. Y dice que Dios lo fulminó, un ángel hirió a Herodes y lo mató por no dar gloria a Dios. O sea que ahí tenemos a Herodes hablando y la multitud diciendo voz de Dios y no del hombre, y más tarde, o sea, luego vemos en donde un individuo, un creyente, dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Ahora, la Escritura no dice que haya hablado uno de los creyentes que estaba ahí. Dice, y dijo el Espíritu Santo, y dijo el Espíritu. O sea, usted, bueno, si viene de... O sea, su fe va a ser manifestada a través de lo que usted cree. Si usted entiende mal la Escritura, la manifestación de su fe también va a ser errada. Ahora, actualmente vemos que hay muchos hombres hablando y la gente entendiendo o queriendo entender de que es Dios el que está hablando, cuando no es Dios el que está hablando, sino que es el hombre que está hablando. Y Satanás, como no pierde tiempo en todo esto, aprovecha todo esto, y muchas veces el que está hablando no es el hombre, sino que es Satanás mismo. Y es increíble, o es, no increíble, pues es bien creíble, pero es algo, ¿cómo definirlo? Algo tremendo, que sea el mismo diablo que muchas veces habla en las congregaciones, y la gente no se da cuenta y piensa que es el espíritu el que está hablando, siendo que es Satanás el que está hablando. ¿A qué punto de ceguera ha entrado lo que es la iglesia, ¿no? Me refiero al cuerpo de Cristo, entre no discernir una cosa y la otra? Pero si usted busca a Cristo, Cristo le va a abrir los ojos y le va a enseñar. Le va a enseñar y va a tener que hacer modificaciones a lo que es su fe, para ajustar su fe a lo que es el modelo apostólico, el modelo bíblico. Porque recuerde que nosotros somos cartas escritas por medio de los apóstoles, escritas por el dedo de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? No somos cartas escritas por los hombres. Nosotros somos cartas apostólicas, somos cartas en sí mismos. Porque todos nosotros, a medida que vamos conociendo y entendiendo del Señor, y el Señor nos va corrigiendo y nos va enseñando y nos va llevando al camino de la santidad, porque el concepto de la santidad que quizás alguien tenía es muy distinto al concepto de la santidad que Dios le va enseñando y le va dando, y eso se va agudizando cada vez más. Y cuando digo santidad no me estoy refiriendo al concepto chato, al concepto santulón que mucha gente tiene de lo que es la santidad, en donde vemos que se colocan velos en las cabezas y hasta llega un momento donde la gente no usa desodorante porque piensa que eso ofende a Dios. Yo quisiera que esas conciencias débiles que se condenan por todo,
que Dios les pudiera abrir un poco más el entendimiento para entender cuál es la libertad a la que Cristo nos llamó. Y esa libertad está a nuestra disposición. Tenemos que tomarla. Porque si no entendemos lo que es el concepto de la libertad en Cristo, nosotros seguimos siendo esclavos de dogmas. Y hay mucho dogma en lo que es la institución, y aún en el cuerpo de Cristo, hay mucho dogma todavía. Ahora, volviendo al tema de la Trinidad nace de lo que es un concilio romano. La Trinidad nace en lo que es el seno romano de la Iglesia. La Escritura no nos habla de Trinidad. La Escritura nos habla de un Dios, y ahora me voy a meter con el unitarismo y con el unicitarismo, que ahora parece que tiene una nueva cara, o sea, como que se ha pulido, que es una nueva forma de unitarismo que ahora a continuación en unos momentos voy a pasar a describir eso. El unitarismo y el unicitarismo son cosas similares pero no son iguales. Una de ellas enseña de que Dios se manifiesta a través de tres manifestaciones, primero el Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo. Entonces vemos a lo que sería Dios en el Antiguo Testamento, luego baja a la tierra, se manifiesta como hombre, y cuando sube, posteriormente se manifiesta como el Espíritu Santo. Bueno, incorrecto, no es así. Después hay otra forma que enseña que Dios se manifiesta como el Padre, como el Hijo o como el Espíritu en cualquier momento de la historia, o sea, presente, pasado y futuro. Son doctrinas emparentadas entre sí. Ahora, hay una nueva modalidad en todo esto, en donde dice que Dios es algo así como una especie de majestad, como una especie de condición de gloria. Entonces, Dios se despoja de esa gloria y baja a la tierra y se manifiesta en hombre. Eso es otra forma de unitarismo. Y algunos dicen, bueno, pero hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. La Escritura nos habla de que Cristo sale de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo aparece Cristo? ¿Cuándo aparece? No voy a hablar de personas para que... O sea, hay gente... Si yo hablara de personas, hay gente que entendería, pero si utilizo la palabra persona, me van a salir con eso de que la persona significa máscara, o sea, máscara actor, y entiendo eso, pero estoy hablando de una forma que la gente me pueda entender. Por eso no voy a utilizar la palabra persona, voy a utilizar la palabra ser o individuo, quizás. ¿Cuándo aparece ese ser al que le llamamos Jesús? ¿Cuándo aparece? Aparece en el vientre de María, aparece en el momento que es enviado a la tierra para manifestarse como hombre. ¿Cuándo aparece ese ser al que actualmente le llamamos Jesús? Bueno, ese ser al que le llamamos Jesús aparece en el principio. Aparece en el principio con el Padre. Pero no voy a hablar de Padre, voy a hablar de Dios. El tema que ya nos centramos en lo que es la terminología, de lo que es la palabra Dios.